Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Vargas y les voy a presentar el producto final del módulo 4, Tecnologías aplicadas en el desarrollo curricular de cosmovisiones, filosofías y psicología, del diplomado para la enseñanza de cosmovisiones, filosofías y psicología. Para esto se nos pidió elaborar videos en los que expliquemos algún tema del área. En mi caso, escogí el tema La preocupación del hombre en Indoamérica, que concierne a los contenidos que llevan los estudiantes de sexto de secundaria. Vamos a empezar. En primer lugar, debemos saber el significado de lo que es Indoamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica. Indoamérica se refiere a la situación ancestral del hombre de América, es decir, la situación del hombre antes de lo que viene a ser la colonización. Hispanoamérica se va a referir exclusivamente a los territorios conquistados por los españoles, y Latinoamérica se refiere para nombrar a los territorios y a los pueblos conquistados tanto por españoles como por portugueses. En el caso de este contenido temático podríamos hablar de varios pueblos, pero solo vamos a hablar de 4. En primer lugar, el pueblo mixteco. El pueblo mixteco es un pueblo indígena de México. Este pueblo mixteco está ubicado más específicamente al sur de México. El territorio histórico del pueblo es la Mixteca, una región montañosa que se ubica entre los actuales estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. En esta zona se han encontrado presentes desde hace miles de años, probablemente desde la época anterior al cultivo del maíz, que ocurrió alrededor del año 5000 a.C. La historia del pueblo mixteco abarca varios siglos desde los inicios de Mesoamérica, cuando se inició el proceso de sedentarización en la región, gracias al desarrollo de la agricultura. Durante el Preclásico Medio, que abarca desde el siglo XIII al II a.C., surgieron en la Mixteca algunas aldeas como Montenegro y Yucuita, que marcaron el inicio de la revolución urbana. Con la influencia teotihuacana y zapoteca se desarrolló en el clásico el estilo Ñuñe de la Mixteca Baja, con Cerro de las Minas como el principal centro político y cultural de la región. El gran florecimiento de los mixtecos en la época precolombina ocurrió en el postclásico, cuando se alcanzó un elevado refinamiento artístico y cultural. En cuanto a su organización social, tenían 3 clases sociales. Primero estaba la nobleza, luego el pueblo y los esclavos. También podemos mencionar que este pueblo estaba organizado en pequeños estados independientes, es decir, cada estado tenía su propio líder, su propio jefe, gobernante. En cuanto a su religión, los mixtecos eran politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses. Uno de sus dioses más importantes es el dios de la lluvia y el agua celeste, a quien le rendían culto y le pedían para que les ayude con lo que son las cosechas. Durante la conquista española se dio un proceso de occidentalización de la cultura nativa del pueblo mixteco, a cambio del sometimiento a la autoridad de la corona española. A los señores mixtecos se les permitió conservar algunos privilegios. Las poblaciones mixtecas fueron cristianizadas principalmente por la labor de los dominicos. Algunas localidades desaparecieron o fueron reubicadas como consecuencia de las reducciones. Ahora vamos a continuar con el pueblo chibcha, que también son llamados muiscas. A los muiscas se los ha llamado también chibchas, pero esa denominación no es precisa, pero tampoco es incorrecta, pues chibchas son en realidad todos los pueblos pertenecientes a la familia lingüística chibchense,
como los Uwa, los Motilones Barí o los Kogi, entre otros. El pueblo chipcha está ubicado en lo que es Santander, Colombia. En cuanto a su organización social, ellos se dividían en 4 clases. Estaban los nobles, los sacerdotes, los guerreros y el pueblo. El territorio muisca comprende de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y una parte del sur de Santander. El clima varía desde el frío implacable del ventoso páramo de Sumapaz, pasando por planicies templadas, hasta los primeros contrafuertes de la Sierra Nevada de Cocuy. El eje central de la región es el altiplano cundiboyacense, conformado por una sucesión de planicies, valles y elevaciones, y surcado por abundantes fuentes de agua que corren por ríos y quebradas, o se depositan en cientos de lagunas, pantanos y humedales, con alturas que oscilan entre los 2.500 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar, y con montañas que pueden superar los 4.000 metros en algunos puntos. El territorio es carente de volcanes o nevados. El agua ha sido el elemento decisivo en el modelado del paisaje. Todas las planicies mayores son lechos de antiguos lagos nivelados por la lenta sedimentación en el curso de decenas de miles de años. En cuanto a su organización política, podemos mencionar que estaban organizados en lo que son los Estados Confederados, que consistía en destinar los cargos por línea materna. A estos se los denominaba Zipa o Sac. Era un pueblo, al igual que el anterior, politeísta, y sus deidades habitaban en la naturaleza. El pueblo maya. El pueblo maya es un grupo indígena que habita en Guatemala y también en los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Igualmente se encuentran en otros países tales como Belice, El Salvador y Honduras. En cuanto a su organización social, podemos decir que esta estaba más estratificada. En primer lugar estaba el gobernante, luego estaban los sacerdotes, recién venía la familia del gobernante, que vienen a ser los nobles, el pueblo y finalmente los esclavos. En cuanto a su organización política, esta consistía en ciudades-estados independientes. Esto igual quiere decir que cada territorio tenía su propio gobernante, pero estos debían rendir cuentas, se puede decir, a la máxima autoridad, que era el Alach Winik. En cuanto a la religión, era un pueblo politeísta y tenían al sacerdote como una figura muy importante, un papel muy importante, el cual podía organizar y desarrollar lo que es el culto a sus deidades. Finalmente, presentamos al pueblo guarayo. Este pueblo está ubicado más en nuestro territorio, en lo que es Sudamérica. No se conoce en exactitud dónde vivieron los guarayos antes de la conquista, pero existen probabilidades de que habitaron en las orillas de una gran laguna, pues dicen que sus antepasados vivieron en Rubichá, a orillas del lago fronterizo con los chiquitanos. En nuestro país exactamente están ubicados en el departamento de Santa Cruz. En cuanto a su organización social, podemos mencionar que es la familia nuclear.
El pueblo guarayo se organiza en la Central Originaria de Pueblos Nativos Guarayos, cuyas iniciales son COPNAG, siendo a partir de ahí la organización que representa al pueblo indígena guarayo, que está distribuido en 6 pueblos y 13 comunidades. En relación a la tenencia de la tierra, en la actualidad se puede decir que está en un proceso de recuperación del terreno perdido, pues a partir de 1939, con el decreto emitido por el Estado denominado Proceso de Secularización, que declaraba bienes nacionales los muebles e inmuebles de las misiones franciscanas, se produce una apertura hacia el resto de la República, lo que ocasiona un proceso de colonización por parte de blancos y mestizos que empieza a ocupar grandes extensiones de tierra, sumándose a ello la posterior presencia de empresas madereras. En cuanto a su organización política, los guarayos están dirigidos por un consejo de ancianos, ya que estos consideran que los ancianos, al tener varios años de experiencia, son bastante sabios, y estos son los que toman las decisiones para el pueblo. Otro dato que podemos mencionar es que en 1693 habrían sido contactados por el padre Cipriano Baracé. Los individuos originales de la etnia guaraya, según Fray José Cors, eran de piel blanca y barbados, de estatura regular, robustos, afables y presentaban bastante capacidad para las artes, especialmente para la música. Durante la colonización se ha tratado de explotar también esto, lo que es la música. Es por eso que en la imagen que pueden observar, los nativos, o bueno, ya ni tan nativos porque han sido colonizados, como he podido mencionar, por lo tanto ahora son mestizos, han desarrollado habilidades artísticas en lo que es la interpretación de música en el instrumento de violín e instrumentos de viento que están hechos con caña. Esto sería todo. Gracias por su atención.